Hace algún tiempo vi una película de ciencia ficción donde nos invaden los extraterrestres, alienígenas, marcianos, y nada podía detenerlos, ningún arma terrestre, tanto la versión clásica como la moderna, nos muestran ese fenómeno de que los extraterrestres eran invencibles porque sus naves estaban protegidas por una cápsula muy potente y desconocida su energía para nosotros los humanos. Hasta se lanzó la bomba atómica sobre ellos, según la versión de la película clásica, y no les hizo mella, nada podía detenerlos. La humanidad estaba prácticamente derrotada y perdida irremediablemente. Aun con las armas más poderosas que teníamos o que tenemos, nada los podría detener. Pero la película, como ustedes saben si la han visto, termina con el hecho de que los alienígenas, los invasores extraterrestres, empezaron a morir. ¿Por qué causa? ¿Qué arma los derrotó? Los microbios, los microorganismos, las bacterias, los virus que tenemos en la Tierra, que nosotros no los sufríamos, no nos perjudicaba para nada, no nos afectaban porque ya creamos nuestras defensas, éramos inmunes y somos inmunes a ciertas plagas de la Tierra. Así que las bacterias vienen a ser prácticamente como nuestras aliadas, y para los extraterrestres fue fatal, fue mortal, y empezaron a caer sus naves, empezaron a morir los extraterrestres. Ahora tenemos un virus, el coronavirus, que no es nuestro aliado, no es esta plaga nuestra mayor amiga, es nuestro enemigo potencial y está matando gente en todo el mundo. Ahora nos protegeremos, nos ampararemos principalmente en oración y en nuestro principal refugio, que es Cristo, que es Jehová Dios, que es la palabra del Señor, y obedeceremos las instrucciones gubernamentales. Los entendidos en la materia nos recomiendan, nos exhortan, hasta, entre comillas, nos obligan a permanecer en nuestros hogares para poder evitar el contagio, porque podemos contagiarnos. La medida es muy inteligente y muy atinada y sabia de quedarnos en nuestros hogares, permanecer en cuarentena hasta que pase la plaga. Así nos dice incluso la Biblia en el libro de Isaías, en el capítulo 26. Dice la palabra en el versículo 20 que debemos cerrar las puertas. Pueblo mío, cierra tus puertas, tus cerrojos, hasta que pase la plaga. La plaga va a pasar. Este problema de salud no va a durar mucho tiempo si es que nosotros contribuimos para evitarlo, para no contagiar a otras personas, empezando por nuestros seres queridos. Así que debemos acatar estas ordenanzas de las personas que saben sobre la materia, que han comprobado la importancia capital que tiene de quedarse en el hogar, de permanecer en cuarentena y de no contagiar a otras personas o no ser contagiados, lavarnos bien las manos y poder de esa manera evitar. Si podemos evitarlo, lo evitaremos y ayudaremos para que otras personas sobrevivan. El Evangelio de Dios, señoras y señores, es poder del Señor. En Romanos capítulo 1, versículo 16 dice: no me avergüenzo, dice San Pablo, del Evangelio, porque es poder de Dios para salvar al judío, al griego y a todos los seres humanos. Él empieza por los judíos, porque como dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11, a los suyos vino y los suyos, los judíos, no le recibieron. Habla de Cristo. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Claro, en este tiempo de tormenta, de conflictos, de vicisitudes, de privaciones, busquemos a Dios en nuestros hogares. Aprovechemos ese tiempo que disponemos para leer la Biblia, para orar, para cantar a Dios, para tener la comunión con la familia. Habíamos descubierto que es una bendición tener a todos los seres queridos reunidos
bajo el mismo techo. Eso es una bendición que muy pocas veces se da. Soportaremos esta prueba y encontraremos que Dios está presente en nuestro hogar. La familia para Cristo.